Bueno, y además siguen las reacciones a esa decisión del Tribunal Supremo de rechazar la petición del Gobierno de Canarias de implantar ese toque de queda de movilidad nocturna, en definitiva, que se planteaba para Tenerife, para islas de nivel 4, es Tenerife la única que está en Canarias. Y el alto tribunal coincidió con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No ve proporcional la medida, por lo tanto, ese toque de queda pues no se llevará a cabo. Hay otras medidas, además, que se van implantando, que se enfrentan ya a muchas dudas legales y que van a acabar seguramente en los tribunales. Por ejemplo, la obligatoriedad de que las vacunas se planteen pues así, obligatorias para determinados colectivos. De hecho, ya les hemos contado que el Tribunal Canario ahora está valorando ese encaje legal que tendría esa norma de pedir el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes. Vamos a hablar hoy con Mariano López, que es magistrado de primera instancia del Juzgado número 8 de Las Palmas, secretario de Jueces y Jueces para la Democracia. Señor López, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues podemos empezar por esa cuestión que tiene que ver con ese toque de queda, porque el Tribunal Supremo dio la razón al canario porque no consideró, sobre todo, justificado o con las razones suficientes como para suspender nada menos que la movilidad, ¿no?, aunque fuera por la noche. Sí, exactamente. Es decir, que la base, el criterio básico, lo esencial no estaba en la idoneidad de la medida, que no se discutía, sino sobre todo estaba en la proporcionalidad, ¿no? Que se consideraba que en la fase, tal y como se había planteado, o en la fase actual, teniendo en cuenta la incidencia de la pandemia en UCI, presión asistencial, pues que había otros tipos de medidas, digamos, según el tribunal, menos gravosas, ¿no?, para la libertad de derechos de los ciudadanos. Fue un tema básicamente de proporcionalidad. Y eso no puede compararse, y también lo argumentaba el propio tribunal, con otras circunstancias que se han dado en España, porque en esos casos parece, según leíamos la sentencia, que sí que ha quedado justificado que había unas circunstancias excepcionales que justificaban nada menos. Ya decimos que la libertad de movimiento, pues cancelarla es una cuestión bastante seria, ¿no? Sí, exacto. Es decir, que son medidas que, digamos, nos ponemos casi en el último escalón, ¿no?, en las más gravosas, que la situación no era comparable. Es decir, de lo que dice el tribunal, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo, es que por eso, pues el tipo de la presión asistencial, presión en UCI, tipo de contagios, distintos municipios, es todo muy complicado, pero claro, no era comparable, ¿no? Entonces, por eso, en determinadas comunidades, para algunos municipios, por ejemplo, en Cataluña, en Cantabria, Comunidad Valenciana, sí que se ha autorizado, para otros no, y aquí en Canarias pues se consideraba que no se llegaba a ese punto. De todas maneras, para cualquier administración, autonómica o nacional, lo normal, siempre lo que pretenden es anticiparse, ¿no? Es lo normal, ¿no? Para cualquier gobernante pues quiere anticiparse sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que va esta pandemia. Entonces es normal pues que se pidan este tipo de medidas. Lo que pasa es que luego hay que ver el encaje jurídico, que no siempre es fácil. Claro, y con todas estas circunstancias tan nuevas que estamos viviendo, ahí están los jueces para tener que dilucidar pues cuestiones muy complejas, como ahora mismo el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que está viendo cómo encaja legalmente esto que ya se lleva a cabo, lo hemos contado, en la isla de Tenerife, de pedir el certificado de vacunación para entrar en bares o restaurantes. Hay una solicitud de medidas cautelarísimas por parte de una asociación de empresarios. ¿Cómo ve esta cuestión? Sí, yo lo veo, claro, es que hay muchísimos intereses contrapuestos. Desde el punto de vista jurídico es muy complicado. Sí que hay países vecinos nuestros, por ejemplo en Francia, donde sí que se están empezando a implementar incluso también la vacunación obligatoria, pero también es cierto porque allí hay casi un 25%, de uno de cada cuatro de sanitarios y sanitarias que no quieren vacunarse. Pero sí que están empezando también con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, jurídicamente, claro, es una cuestión, la complejidad viene de que es una balanza, es decir, tienes que poner en una balanza pues la seguridad, salud, vida de unas personas, pero por otro lado también pues la libertad económica también, la posibilidad de llevar a cabo su negocio y lo que supondría en determinados casos pues unas medidas muy restrictivas que impidieran o que por ejemplo, funcionaran como disuasor, ¿no?, de que la gente no fuera a este tipo de comercios, hostelería. Entonces, digamos que la situación es muy complicada porque no hay nadie que pueda salir ganando, otro perdiendo, ¿no? Siempre Claro. es una cuestión de valorar y, sobre todo, en el caso concreto, en el momento concreto, qué puede primar más, ¿no? Claro. Hay una cuestión que sí quería preguntarle antes de despedirnos, tenemos poco tiempo, y es esa de la obligatoriedad de vacunar a determinados colectivos. Habrá que ver cada circunstancia, pero esto va a ser también otro objeto de debate, no solo en España, aquí en Canarias, en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, exactamente, en todo el mundo. Es verdad que lo hablábamos, pasado de antes, ¿no? La situación es comparable, pero bueno, sí yo por compañeros estoy muy cercano a lo que va ocurriendo en Francia y allí sí que, pues claramente se ha dicho, obligación de vacunación para sanitarios, sanitarias, también en los casos de colegios, aquellos alumnas que no estén vacunados, pues tendrán que ir y asistir a las clases desde casa en caso de que haya un pequeño brote y demás. Es decir, que ya empiezan a establecer ese tipo Claro. de medidas, ¿no? Y siempre suele ocurrir y empieza en países como Francia y luego se va a ir extendiendo el resto de países. Aquí quizá no tanto porque es verdad que afortunadamente la mayoría de las personas, sobre todo sanitarios, sanitarias y la inmensa mayoría de la población es favorable a vacunarse, Bueno, pues ¿no? Hay otros estaremos, países que no tanto como por ejemplo en Francia. claro, pues estaremos muy atentos a este debate, que desde luego va a ser el debate del verano, ahora que va aumentando el número de personas vacunadas y hay riesgo de que no se llegue a esa inmunidad de grupo. Gracias por atendernos, Mariano López, un placer. Muchísimas gracias a ustedes, buen día.